Ya, muy bien. Vamos a ver este ejercicio que trata sobre trabajo y energía. Vamos a aplicar finalmente el principio de trabajo y energía, para lo cual nos dice, la caja de 10 libras, ya, esos 10 libras, ¿qué representa? ¿Masa o peso? Pesito, ¿no? Porque ya al tener las unidades libras nos habla de la fuerza. La masita, si nos daría en Sloop, recién le multiplicamos por la gravedad, ¿no? Pero al decirnos en libras, estamos trabajando en el sistema inglés, hay que tener en cuenta entonces que la gravedad, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser la gravedad? 32,2. 32,2, ¿no? Listo, muy bien, ya sus unidades también ya sabemos, ¿no? Pies por segundo al cuadrado. ¿Ya, chicos? Listo, muy bien. Ahora, jóvenes, ¿qué más nos dice? Ya, cae a través de la cinta transportadora, o sea, desde el punto A, ¿ya? A esa velocidad, llega al punto B y nos dice, ¿no? Si el coeficiente de fricción en esta superficie es 0,2, determina la distancia X, esta distancia horizontal, desde que despega, ¿no? Desde que vuela, ¿ya? Cuando la caja cae en el carrito, o sea, esta cajita se desliza por acá, va a caer y llegará a ese punto C. Nos está diciendo finalmente encontrar esa distancia horizontal y nos está diciendo que el coeficiente de fricción cinética es 0,2. Muy bien, chicos, listo. Entonces, para este ejercicio, en primer lugar, hay que analizar las fuerzas que actúan. Y para analizar eso necesitamos ¿qué? El diagrama de cuerpo libre, ¿sí o no? Entonces, en el diagrama de cuerpo libre hay que tener en cuenta, al ser una superficie inclinada, vamos a trabajar plano tangencial y plano normal. Genial. Entonces, todas las fuerzas que existen deben estar desglosadas en estos dos planos. Por ende, si el peso me dice que es 10 libras, también vamos a tener en cuenta que hay otra fuerza. ¿Cuál es la fuerza que se opone en la superficie perpendicularmente? La normal, ¿no? Entonces vamos poniendo esa fuercita directamente por acá. Ahí está la normal. ¿Qué otra fuerza? Si nos dice que hay coeficiente de fricción cinética, ¿a qué hace referencia? Que hay fricción. Si se está deslizando cuesta abajo, entonces la fricción ¿hacia dónde apunta? Contrario, ¿no? Perfecto, listo. Y esa fricción, chicos, va a ser la normal, ¿por cuánto? El coeficiente. ¿Cuánto es el coeficiente? 0,2. Ahí está la fricción. ¿Ya qué fuercita falta? ¿Qué fuercita falta, jóvenes? El pesito. Hay que descomponer ese peso. Para ello, ¿cuánto será este angulito si tenemos el triángulo notable más conocido, más usado y más querido tal vez, que es el de 3, 4 y 5? ¿Qué angulito será ahí arriba? Listo. Como es 53, al ser paralela, lo trasladamos hacia acá, serán 53 graditos, ¿cierto? Ahora sí hay que descomponer. Esa fuercita se va a descomponer de esta manera, así y en la otra dirección, ¿no? Entonces, en esta dirección, ¿cuánto será? Si el peso es 10 libras coseno de 50 y ahí, ¿cuánto es el coseno de 53? Ya directamente. 10 por el coseno de 53. 6,02. 6, 02. ya, pero 6 ya, ¿no? ¿Sí o no? 10 por el coseno de 53, sabemos que el coseno de 53 es 3 quintos. Entonces ya el exacto, ¿no? ¿Cuánto sería? 6 nada más, ¿sí o no? 6 libras, listo, por acá serán 6 libras, ya las unidades al final, no nos vayamos a confundir con otra variable. Entonces esa fuercita se descompone en 6 por ahí. Y la otra, en el otro sentido, sería en este sentido. ¿Cuánto sería? 8. Por el seno, ¿no? 10 por el seno de 53, 8. Muy bien, jóvenes. Entonces, si se dan cuenta en este diagrama, ¿cuántas variables tenemos en el diagrama? Solamente una, ¿no? Que será la fuerza normal. Entonces, chicos, nosotros hay que analizar de la siguiente manera. ¿En qué sentido, jóvenes, en qué plano no hay movimiento? ¿Tangencial o normal? Claro, en la normal no hay movimiento. Por ende, hay que ayudarnos de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice, sumatoria de fuerzas en la normal es masa por la aceleración normal, ¿sí o no? Pero como no hay movimiento en la normal, ¿cómo es la aceleración en la normal? Listo. Entonces de ahí, con el objetivo de encontrar esa variable que tenemos. Entonces analizando en la normal, en este eje, hacia arriba posi, normal, menos 8, va a ser igual a... Entonces acá encontramos la normal, que serán 8 libras. Listo, jóvenes. Y esto nos va a ayudar, pues obviamente, al plantear nuestro principio de trabajo y energía. Tenemos la normal, ahora sí vamos planteando nuestro principio de trabajo y energía. ¿Qué me dice el principio de trabajo y energía? Nos diría, energía cinética en el punto A más
la sumatoria de trabajos desde A hasta B va a ser igual a ¿quién? A la energía cinética, ¿en dónde? ¿En B, sí o no? En toda la superficie de hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Listo, muy bien. Ahora, pero antes de empezar a trabajar, hay que ya analizar los trabajos que está realizando esa fuercita, ¿no? O fuerzas, con respecto a ese bloque, ¿no? Listo, chicos. Entonces, ¿qué trabajos hay? ¿Qué trabajos existen? Peso. Muy bien, el trabajo del peso, ¿listo? Del peso. ¿Qué más? ¿Qué otro trabajo hay? Fricción. La fricción, ¿sí o no, jóvenes? Listo, chicos. Entonces acá también vamos a ponerle la fricción. Ya, ¿qué signo va a tener el del peso? Positivo. ¿Qué signo va a tener? Posición. Posición, claro, porque está en el sentido del movimiento. El movimiento está yendo hacia abajo y sabemos que la gravedad va a aumentar esa energía, por eso es posición. ¿Y la fricción? Siempre es negativo. La fricción siempre es negativa, ¿por qué? Porque disipa la energía. Entonces será negativo. Listo, jóvenes, ahora sí, sigamos con el planteamiento, ahora sí reemplazando valores. Entonces tendríamos energía cinética en A, ¿cuánto será? Un medio, ¿sí o no? Energía cinética, un medio de la masa. ¿Cuánto es la masa? Tenemos el peso, ¿no? Tenemos el peso que es 10 libras, pero sabemos que el peso 10 es igual a la masa por la gravedad. Entonces la masa sería 10 entre la gravedad, pero la gravedad es 32,2. Entonces la masa sería 10 entre 32,2, que es la gravedad. Listo, ya. Tenemos un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad en A? 5 pies por segundo, será 5 al cuadrado. Listo, chicos, vamos. Continuemos. Más el trabajito del peso. ¿Cuánto será el trabajito del peso? Primero, sabemos que todo trabajo es la fuerza, ¿sí o no? La fuerza que se ejerce por la variación o desplazamiento, ¿no? Variación de posición o desplazamiento. En este caso, el peso, al ser una fuerza vertical, tenemos que analizar el desplazamiento en la vertical. Entonces será, ¿cuál es la fuerza del peso? Acá está, 10 libras por desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento vertical desde A hasta B? Desplazamiento vertical. Entonces yo me dirijo acá y acá está el dato, ¿ve? ¿Sí o no? Este es el desplazamiento vertical. ¿Cuántos pies? 15. Entonces será por 15. Igual acá hay que tener cuidado porque hay algunos estudiantes que piensan que la vertical sería esta distancia, pero esta es la distancia inclinada. Tu fuerza del peso, ¿hacia dónde apunta? Verticalmente. Por eso se analiza con esa altura. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muy bien. Sigamos. Ahora, de la fricción. ¿Cuánto sería de la fricción? La fricción sabemos que es la normal, pero la normal ya la conocemos. Acá está la normal 8. Negativo, negativo ¿por qué? Porque disipa la energía, contrario al movimiento. 8 por el coeficiente de fricción cinética, que es 0,2. ¿Por qué más? Acá está tu fuerza, ¿ves? Para trabajo necesitas fuerza por desplazamiento, ¿sí o no? Ya. Ahora, ¿cuál es el desplazamiento con respecto a la fricción? Si te das cuenta, la fricción sí está actuando en ese plano inclinado. Entonces, ¿cuánto es el desplazamiento entre A y B en este plano inclinado? ¿Cuánto es? 5. No, este 5 es del triangulito. ¿Cuánto será? Si tú tienes de altura 15, vale decir, ¿no? Acá sería 15. Entonces, por triángulo notable de 3, 4 y 5, si este vale 3, este es 3 por 5. ¿Cuánto será este de acá? 4 por 5. ¿Y este de acá? La hipotenusa, 5 por 5, que será 20. Claro, ustedes ya lo descomponen, sino con más calma, ¿no? 25 pies. Luego, ya no hay otro trabajito, son todos los trabajos que existen, y eso será finalmente igual ¿a cuánto? Un medio, ¿sí o no? La cinética en B. La cinética en B será un medio de la masa ya sabemos que es 10 entre la gravedad 3,32,2, listo, por la velocidad en B al cuadrado. Listo, jóvenes, a ver, ayúdenme a calcular con sus calculadoras, ¿ya? Con tu calculadora, ¿cuánto será la velocidad en B? Se conoce, entonces esto nada más pasará a dividir, a multiplicar, y vamos a obtener por acá la velocidad en B. A ver, jóvenes, ¿cuánto es? Insértalo en tu cálculo. ¿Cuánto será? Vamos, chicos, vamos. ¿Cuánto será? A ver, dale. ¿Cuánto será, jóvenes?
simplemente será operativo, ¿no? En esa partecita. A ver. ¿Cuánto será la velocidad en B? Claro, bueno, vamos. A ver, vamos, chicos. ¿Cuánto será en este caso la velocidad en B? Muy bien, 27,08, ¿sí o no? Acá, 27,08, no nos olvidemos que es pies por segundo, ¿no? Listo, chicos. Entonces, este dato que acabamos de encontrar, la velocidad en B, va a ser fundamental para encontrar esta distancia final. Ya que esta velocidad en B, ¿con qué grado de inclinación está saliendo de este plano? ¿Con qué grado de inclinación? Con el mismo acá, ¿no? Entonces, nosotros vamos a descomponer con qué angulito. A ver, este ángulo de acá, el ángulo superior, al ser paralelo igual, acá será 53 grados. Y ya conocemos la velocidad en B. La velocidad en B llega a ser 27,08 pies por segundo. Entonces, eso hay que descomponerlo tanto en su velocidad vertical como en su velocidad horizontal. ¿Está bien? Entonces, a ver, ustedes ayúdenme con su cálculo también. Sería 27,08 por el coseno de 53 y tendríamos la velocidad en B vertical, ¿ya? Velocidad en B, la vertical, ¿ya? ¿Cuánto sería? A ver, chicos. 16,3 pies por segundo. Y en horizontal, que será el seno de 53, ¿cuánto será? 21,63. Listo. Y esto será pues la velocidad en X, ¿no? Ahora, chicos, simplemente nosotros hay que encontrar, bueno, acá ya no le borramos el B, ya sabemos que es la velocidad inicial en este tramo. Simplemente en Y. Ahora, ¿qué vamos a trabajar en este caso ya cuando despega ese bloquecito? En la vertical, caída libre. Y en horizontal, movimiento rectilíneo, ¿sí o no? Uniforme porque no va a variar esto, ¿no? Esta velocidad. No tiene resistencia, aceleración, desaceleración. Por ende, entonces acá el detalle sería con caída libre y por acá simplemente movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya, chicos? Listo, muy bien. Entonces, a ver, vamos a analizar. Vamos con horizontal, que es más fácil. Entonces sería en X, ¿cómo sería? Velocidad es igual a ¿quién? Velocidad en X es igual a ¿quién? Distancia sobre el tiempo, ¿sí o no? ¿Y cuánto es la distancia, me dice? X, ¿no? Eso es lo que nos pide. Y entre el tiempo, que no conocemos, pero esa velocidad sí conocemos, entonces ya lo vamos reemplazando, que sería 21,63 pies por segundo. Ya, entonces, ¿qué necesito para calcular el X? Tiempo. Entonces, ¿de dónde va a salir el tiempo? De la vertical, de la caída libre. Entonces, por acá analizamos en Y. Ahora vamos a analizar en Y. ¿Y en Y cómo sería? A ver, tenemos la velocidad inicial, 16,3. Tenemos la altura total hacia la superficie, que es 30. Pero el bloquecito va a caer encima, ¿no? De esta superficie que está a 5 pies de altura. Entonces, ¿qué formulita usaremos de caída libre? ¿Cuál? Hay tres, ¿no? Pero ¿cuál utilizaremos para...? Porque tenemos de dato las alturas, tenemos de dato la velocidad inicial y queremos el tiempo. ¿Cuál será? Y acuérdate, ¿cuál es? Altura final, ¿sí o no? Altura final es igual a la altura inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al, pero como la gravedad actúa hacia abajo, entonces le pondremos negativo. ¿Sí o no, chicos? Y acá la velocidad también, como está yendo hacia abajo, ¿cómo va a ser acá? ¿Positivo o negativo? Negativo también. Entonces acá lo sigo, ¿ya? Ahora sí. Altura final. ¿Cuál es la altura final? ¿A dónde va a llegar el bloque? ¿A qué alturita? ¿A qué alturita va a llegar? 5. Listo.
¿Cuál es su altura inicial? Porque el punto de referencia hay que tomar este de acá, ¿ya? Por eso su altura final va a ser 5 de esta superficie. ¿Y la altura inicial cuánto era? ¿Cuánto es esta altura? 25. No, la altura inicial con respecto a este punto de referencia. 30, ¿no? 30, va a ser 30 menos la velocidad inicial en y, que es 16,3 por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad, que es 32,2 por el tiempo al cuadrado. Ya, vamos chicos, insértenlo en la calcu. ¿Y cuánto nos dará este tiempo? Obviamente, ¿no? Nos va a dar 2 raíces, ya que es cuadrática, pero seguramente uno de esos tiempos va a ser negativo. Pero nosotros vamos a usar el positivo, ¿ya? Vamos a usar el positivo. Entonces, a ver, calculen chicos, calculen cuánto será. Ese 5 pasa a restar, ya quedaría 25 nomás, ¿no? Todo lo pasamos al otro lado. ¿Ya? Entonces ahí vamos a calcular el tiempo. ¿Cuánto será ese tiempo, jóvenes? Dale, dale. segundos. 0,84. Y el otro tiempo sale negativo, ¿no? El otro tiempo te va a salir negativo. Pero el que nos interesa es 0,84 en este caso segundos. Listo, jóvenes, se acabó el ejercicio. Ya que para encontrar x solamente nos faltaba el tiempo. Por ende, al tener el valor del tiempo, ya podemos encontrar el valor de x, la distancia horizontal, ¿no?, que recorre ese bloque. Por ende será 0,84 por 21,63. ¿Cuánto será finalmente? 18,16 pies en este caso, ¿no? Y entonces esta será nuestra respuesta final. 18,16 pies.